Ya repartimos todo, anunció mi padre. No estabas invitado por una razón. El abogado frunció el ceño, pero su nombre es el único en el testamento. La habitación quedó en un silencio mortal. Soy Michael Walsh, tengo 34 años y toda mi familia intentó borrarme de la vida de mi abuelo, y de su testamento, solo para descubrir que yo era la única persona mencionada en él. Antes de contarles cómo una sola grabación de vídeo y un maletín de cuero cerrado con llave hicieron añicos su mundo, háganme un favor y díganme desde donde me están viendo en los comentarios de abajo. Es bueno saber quién está ahí escuchando. Todo comenzó un martes por la mañana, fresco, en octubre. La clase de mañana en la que el aire es tan limpio que casi duele respirar, y el aroma a tierra húmeda y hojas en descomposición promete que el invierno se acerca. Yo estaba en mi taller, un garaje convertido detrás de mi pequeña casa alquilada, rodeado por el caos organizado de la obra de mi vida. El dulce y penetrante olor a roble recién cortado, y a barniz para madera, impregnaba el aire. Soy carpintero. Construyo muebles a la antigua. Sin aglomerado, sin atajos, solo madera maciza, ensambles inteligentes y la creencia de que las cosas deben construirse para durar. En ese momento, estaba trabajando en una mecedora, dando forma a la curva del patín con un cepillo de carpintero, observando cómo las finas virutas se rizaban y caían al suelo. Era un trabajo tranquilo, meditativo, y me gustaba así. Mi vida era deliberadamente sencilla. Me despertaba con el sol, trabajaba hasta que me dolía la espalda y volvía a mi pequeño apartamento, encima del taller. Preparaba una cena sencilla, leía un libro y me quedaba dormido. Mi vieja camioneta Toyota tenía más óxido que pintura, pero el motor era sólido. Apenas llegaba a fin de mes. Pero después de todo lo que había pasado en los últimos 6 meses, el simple hecho de llegar a fin de mes se sentía como una victoria monumental. Mi teléfono vibró en el banco de trabajo, vibrando contra una pila de papel de lija, y levantando una pequeña nube de polvo fino. Suspiré, me limpié las manos en la parte delantera de mi delantal de lona, y lo cogí, un número que no reconocía. El texto era corto, brutalmente formal: Señor Michael Walsh, se requiere su presencia en la lectura del último testamento de Robert Walsh. Hoy a las 2 de la tarde Benton y Asociados. ¿Urgente? Lo leí una vez, luego 2 veces. Se me hizo un nudo en el pecho. Robert Walsh, mi abuelo. Había fallecido hacía 3 semanas. 3 semanas de un silencio profundo y ensordecedor de las personas a las que se suponía que debía llamar familia. 3 semanas durante las cuales fui sistemáticamente, cruelmente y eficientemente borrado de cada anuncio, cada reunión, cada plan susurrado. Me habían dejado dolorosamente claro que ya no existía. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? Mi primer pensamiento cínico fue que se trataba de una broma. Una nueva e ingeniosa forma para mis hermanos menores, Thomas y Peter, de atormentarme. Tenía sus huellas por todas partes. Patea a un hombre cuando está caído y luego ríete de ello. Pasé las siguientes horas en una neblina. Mis manos realizaban los movimientos de lijar el reposabrazos de la mecedora. Pero mi mente estaba a 1.000.000 de millas de distancia, atrapada en un bucle, reproduciendo los últimos 6 meses, las discusiones a gritos, las acusaciones venenosas, la brutal y definitiva ruptura de los lazos familiares que se sintió más como una amputación. A la 1:45 de la tarde, me encontré estacionado al otro lado de la calle de la oficina de abogados, el motor de la camioneta haciendo un ruido de tic-tac, mientras se enfriaba. Benton y Asociados estaba en una victoriana bellamente renovada en la calle principal. El tipo de lugar que se supone que te hace sentir seguro y respetado. Para mí, parecía el tribunal final, donde se leería mi sentencia. Casi giré la llave. Podría haberme marchado, volver a mi taller, a la tranquila dignidad de mi trabajo. Pero entonces, escuché la voz de mi abuelo en mi cabeza, un eco débil de nuestra última conversación real: aguanta, hijo. Pase lo que pase. Respiré hondo, el aire con sabor a acero, y salí de la camioneta. Caminé por el sendero de piedra, mis botas de trabajo gastadas sonaban torpes y ruidosas sobre la elegante pizarra. Cuando mi mano alcanzó la pesada puerta de roble pulido, escuché voces que se filtraban a través de la madera gruesa, la voz de mi padre, Richard, resonando con la falsa, y no merecida, confianza que siempre vestía como un traje barato. Ya lo repartimos todo, anunció, su tono triunfante.
Los relojes de papá, la casa, las inversiones. No te invitaron por una razón. Se me heló la sangre. Abrí la puerta de un empujón. La sala de conferencias estaba llena de ellos. Una asamblea de depredadores, vestidos con caros trajes de mañana. Richard se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba, asumiendo, naturalmente, la posición de patriarca. Mi madre, Eleanor, se sentó a su lado, apretando una carpeta de cuero como si fueran las joyas de la corona. Mis hermanos, Thomas y Peter, se reían de sus teléfonos, probablemente ya gastando su herencia. Mi cuñada, Victoria, estudiaba su manicura con una expresión de sumo aburrimiento. Todos se volvieron al entrar, sus rostros cambiando a través de una rápida serie de emociones, asombro, luego asco, luego ira pura, sin adulterar. ¿Qué demonios hace él aquí?, escupió Thomas, levantándose tan rápido que su silla raspó violentamente el suelo de madera. ¿Seguridad? Antes de que pudiera encontrar mi voz para responder, una presencia tranquila y autoritaria cortó la atmósfera tóxica. El señor Benton, el abogado de mi abuelo, un hombre de aspecto amable, de unos 70 años, con ojos que lo habían visto todo, se levantó de su asiento en la mesa. «Lo invité, señor Walsh», dijo, mirando directamente a mi padre. «Su presencia no solo está permitida, sino que es esencial para los procedimientos de hoy». La habitación quedó en un silencio sepulcral, y en ese silencio, vi una nueva emoción parpadear en sus rostros, una emoción que no había visto en ellos en mucho, mucho tiempo. No era solo ira o molestia. Era un miedo frío y genuino. La pregunta tácita flotaba en el aire, densa y asfixiante: ¿por qué demonios era yo esencial? Para entender el miedo crudo que de repente se apoderó de esa sala de conferencias, hay que comprender lo que sucedió 6 meses antes, en lo que mi familia ahora se refiere como el incidente de Acción de Gracias. Nuestros días de Acción de Gracias familiares nunca fueron sobre gratitud. Eran una actuación, una obra cuidadosamente escenificada, producida y dirigida por mi madre, Eleanor. Ella sacaba la porcelana más fina, la cubertería que solo se usaba una vez al año, y cocinaba una comida digna de una portada de revista. La lista de invitados siempre se seleccionaba cuidadosamente para incluir a personas a las que ella quería impresionar. Todo giraba en torno a mantener la fachada impecable de la familia Walsh, adinerados, felices, exitosos y profundamente respetables. Pero yo conocía la verdad. Debajo de la superficie brillante, los cimientos estaban podridos. Y ese año, finalmente decidí que no podía sentarme en esa mesa y tragar un bocado más de hipocresía. Los invitados incluían el elenco habitual de personajes, además de mi tía abuela Marta, la hermana mayor del abuelo. Era una mujer tranquila, parecida a un pájaro, que rara vez hablaba, pero sus ojos agudos no se perdían nada. Se sentó en la esquina, bebiendo una pequeña copa de jerez, observando. Mi padre, Richard, presidía la mesa, su voz retumbando mientras se jactaba de sus últimas oportunidades de inversión infalibles. Dirigía una firma de asesoría financiera, Walsh & Sons Capital, que era un gran nombre para un espectáculo unipersonal, gestionado desde una oficina alquilada. Yo sabía lo que realmente era, un depredador que se dirigía a los ancianos y a los confiados, personas que habían trabajado toda su vida para construir un nido de ahorros. Personas exactamente como los amigos de su propio padre en su comunidad de jubilados. Los cegaba con gráficos complejos y promesas de retornos imposibles, luego movía sus cuentas para obtener comisiones o los dirigía a empresas de alto riesgo que inevitablemente colapsarían, dejándolos con centavos. Esa noche, se estaba jactando del señor y la señora Johnson, nuestros viejos vecinos. Los Johnson habían sido como segundos abuelos para mí, mientras crecía. Están absolutamente encantados, anunció mi padre, agitando el vino tinto en su copa. Casi hemos duplicado su inversión inicial en solo 6 meses. Por fin están considerando ese condominio en Florida. Una rabia caliente y metálica inundó mis sentidos. Acababa de ver a la señora Johnson en el supermercado la semana anterior. Parecía una década mayor de lo que era. Sus hombros se encogían de derrota. Contaba cuidadosamente su cambio para comprar sopa de champiñones de marca genérica. No parecía alguien que comprara una casa de vacaciones. Parecía alguien aterrorizada por su próxima factura de servicios. Dejé el tenedor en mi plato. El agudo tintineo de la plata sobre la porcelana cortó la charla. Toda la mesa se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí.
La sonrisa ensayada de mi padre vaciló. ¿Qué pasa, Michael? Eso es una mentira, dije. Mi voz era tranquila, pero aterrizó como una granada en el centro de la mesa. La cara de Richard comenzó a ponerse de un peligroso tono púrpura. ¿Qué acabas de decirme? Eso es una mentira, repetí, mi voz ganando fuerza. Mis manos estaban apretadas en puños debajo de la mesa, mis nudillos blancos. Hablé con su hijo, Mark. Me dijo que lo perdieron casi todo. Me dijo que tuvieron que sacar una hipoteca inversa sobre su casa solo para mantenerse a flote. La casa al lado de la cual creciste, papá. La casa donde te daban galletas y leche después de la escuela. No sabes nada de mis asuntos, gruñó. Eres un carpintero. Trabajas con tus manos porque no tienes el cerebro para trabajar con dinero. Limítate a lo que sabes. Y tú eres un ladrón, le respondí, las palabras brotando de mí después de años de ser reprimidas. Eres un vulgar ladrón, con un traje de $1000, robando a tus propios vecinos. Mi madre inmediatamente entró en acción, la actriz consumada. Michael, basta, ordenó. Su voz se llenó de una mezcla perfecta de autoridad y dolor. Este no es el momento ni el lugar. Estás molestando a nuestros invitados y arruinando el día de Acción de Gracias para todos. Ya está bailando la narrativa, pintándome como el hijo inestable e ingrato que estaba armando un escándalo. No, este es el momento y el lugar perfectos, insistí, volviendo mi mirada hacia ella. Todos estamos sentados aquí fingiendo ser esta perfecta familia que teme a Dios. Así que, hablemos de Dios. Mamá, hablemos de la recaudación de fondos de la iglesia, de la cual eras tesorera. ¿Cómo se esfumaron $30,000 del fondo de construcción del centro juvenil? El pastor Williams me dijo que tuvieron que cancelar el programa extraescolar por un error administrativo. ¿Fue ese error administrativo el pago inicial de tu nuevo Lexus? La máscara de serena compostura de Eleanor finalmente se agrietó. Por una fracción de segundo, vi un destello de pura furia reptiliana en sus ojos antes de que la reemplazara expertamente con una expresión de devastación teatral. ¿Cómo pudiste?, susurró, una lágrima rodando perfectamente por su mejilla. Mi hermano Thomas, siempre el soldado leal, se puso de pie de un salto. Estás muy fuera de lugar, Mike. Siempre has estado celoso del éxito de papá. Sentado en tu polvoriento taller mientras él construía un imperio. Éxito, me reí. Un sonido amargo y feo que se abrió camino por mi garganta. ¿A esto le llamas éxito? Hablemos de tu éxito, Thomas. ¿Qué hay de los miles de dólares en cargos de sitios web de apuestas en el extranjero, en la tarjeta de crédito del abuelo? ¿De verdad crees que un hombre de 82 años, de repente, desarrolló una pasión por el póker en línea? Él te conoce, idiota. Simplemente no ha querido creerlo. Me volví hacia mi otro hermano, Peter, que intentaba volverse invisible al otro lado de la mesa. ¿Y tú, Peter, con tu pequeño negocio secundario de tráfico de drogas, desde el garaje del abuelo? Puede que sea viejo, pero no es estúpido. Sabe que ese olor extraño y dulce no viene del fertilizante para sus rosas. Fue una demolición a gran escala. Puse al descubierto cada secreto podrido que conocía, bajo la dura luz del comedor. Miré alrededor de la mesa a mi supuesta familia, a sus rostros atónitos, llenos de odio y terror. Y entonces mis ojos se posaron en mi abuelo. Él estaba simplemente sentado allí, su tenedor apoyado en su plato, la comida intacta. Parecía anciano, todo el color se había escurrido de su rostro. No me miraba con ira o decepción. Me miraba con una tristeza profunda y devastadora. Sabía que estaba diciendo la verdad, y le estaba rompiendo el corazón. En la esquina, vi a mi tía abuela Marta dejar discretamente su copa de jerez y mirar fijamente sus propias manos, cruzadas en su regazo. No me miró a los ojos. Ella también lo sabía, y su silencio era su propia confirmación. Ese fue el final de mi vida como un wals. Fui sacado físicamente de la casa. Mi padre me gritó en el jardín delantero, su cara contorsionada, diciéndome que estaba muerto para él. Mi madre se quedó enmarcada en la puerta, llorando dramáticamente para beneficio de los vecinos, diciéndome que le había roto el corazón y avergonzado a la familia. Los días que siguieron fueron una clase magistral de borrado sistemático.
Thomas publicó una larga y autocompasiva diatriba en Facebook sobre su hermano tóxico e inestable mentalmente, y cómo la familia estaba realizando finalmente una cirugía necesaria para extirpar el cáncer. Recibió docenas de comentarios de simpatía. Fui bloqueado por todos. Mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Intenté visitar al abuelo unos días después, solo para disculparme por cómo había ido todo, por haber causado tal escena. Eleanor me recibió en la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Su rostro era una máscara de furia fría, disfrazada de dulce preocupación. «Está descansando, Michael», dijo, bloqueando físicamente la entrada. «Ya has causado suficiente alboroto. Es un hombre mayor. No necesita este tipo de estrés. Es mejor que te mantengas alejado». Luego vino el clavo legal oficial en el ataúd, una orden de alejamiento. Me entregaron los papeles en mi taller, un ayudante del sheriff con cara de piedra. El documento era una obra de ficción, alegando que yo era inestable, agresivo y una amenaza potencial para mi anciano abuelo. Tergiversaron mis súplicas desesperadas para que fueran personas honestas, en amenazas de violencia. Fue un asesinato de carácter, codificado por la ley. La última vez que escuché la voz de mi abuelo fue unos días antes de que se emitiera la orden. Había llamado a su línea privada una y otra vez, hasta que finalmente contestó. Sonaba agotado. «No dejes que te apaguen la luz, hijo», había susurrado, su voz quebrándose con una emoción que no podía identificar. «A veces la oveja negra es la única que no es un lobo». Luego escuché la voz de mi madre de fondo, aguda y enojada, y la línea se cortó. Cuando falleció 3 semanas antes de aquel fatídico día en la oficina del abogado, me enteré leyendo los obituarios online. No hubo llamada, ni mensaje de texto, solo un aséptico anuncio público. El funeral fue un asunto privado, solo para la familia inmediata. Ya no era familia inmediata. Vi las fotos después, publicadas por mi cuñada, Victoria, con el hashtag #FamilyFirst. Todo el clan, vestido de negro, con aspecto sombrío y unido en su dolor compartido. Mi dolor, al parecer, no contaba. Mi amor por él no contaba. Yo era el marginado, el villano de la historia que todos habían acordado contar. Iba al cementerio tarde por la noche, mucho después de que las puertas estuvieran cerradas, y simplemente me paraba junto a la tumba fresca, bajo un solitario roble. Le hablaba, le decía que lo sentía. Sentía la discusión. Sentía la distancia. Sentía no haber podido estar allí, para tomarle la mano al final. Realmente creía que le había roto el corazón y que había muerto creyendo que yo era una persona amargada y odiosa. Creí sus mentiras. Estaba convencido de que habían ganado. Así que, mientras estaba sentado allí, en esa asfixiante sala de conferencias, con los ojos hostiles de mi familia quemándome, todo lo que podía sentir era una profunda y agitada confusión. El hombre a la cabeza de esta mesa, mi padre, me había llamado una deshonra. La mujer a su lado, mi madre, le había mentido a un juez para mantenerme alejado de él. Mis hermanos deseaban que yo no existiera. Y sin embargo, aquí estaba, y según el abogado de la familia, yo era esencial. Mi padre, siempre el pragmático, se recuperó primero. Soltó una risa corta y despectiva, que no tenía nada de humor. ¿Esencial? Señor Benton, creo que se equivoca. Michael no tiene derecho aquí. Mi padre fue muy claro sobre sus sentimientos hacia él, al final. Estaba profundamente decepcionado. De hecho, añadió, dando palmaditas en la carpeta que su esposa guardaba, ya hemos manejado la distribución de sus efectos personales, como familia, en privado, para honrar sus verdaderos deseos. Ah, sí, dijo el señor Benton, su voz manteniéndose perfectamente, peligrosamente nivelada. No miró a mi padre. Me miró a mí, y por primera vez ese día sentí una pequeña chispa de algo que no era pavor o tristeza. Se sentía un poco como esperanza. El aire en la habitación era denso con amenazas tácitas, y el empalagoso aroma del caro perfume de mi madre. Mi padre, Richard, se inclinó hacia adelante, apoyando las manos planas sobre la pulida mesa de caoba, como si reclamara la propiedad de ella, y de toda la situación. Sus gemelos, dorados y ostentosos, brillaban bajo la iluminación empotrada. Señor Benton, no perdamos más tiempo con estas teatralidades, dijo, su voz baja y autoritaria.
El tono que usaba cuando estaba a punto de cerrar un trato con un anciano desprevenido. Somos la familia afligida. Él sacudió la barbilla en mi dirección con desprecio. Es un extraño. Cualquier pequeño legado que mi padre le haya dejado, por una malinterpretada piedad de última hora, podemos arreglar para que se lo envíen por correo. Ahora, por favor, proceda con el testamento oficial que tiene archivado, el que todos conocemos, para que podamos concluir este desafortunado asunto. Intentaba controlar la narrativa, imponerse en los procedimientos, justo como se imponía a todos en su vida. Operaba bajo la suposición de que el testamento antiguo, el de hace 5 años que dividía todo por igual entre sus 3 hijos, yo, Thomas y Peter, era el que estaba en juego. Probablemente pensó que mi parte sería declarada nula, o que podrían obligarme a renunciar a ella. El señor Benton, lenta y deliberadamente, negó con la cabeza. Me temo que eso no es posible, Richard. El uso informal del nombre de mi padre, despojado de cualquier honorífico, fue una sutil, pero poderosa afirmación de dominio. Hizo que Richard se encogiera. El testamento al que se refiere, el fechado el 12 de mayo de 2020, fue oficialmente revocado y reemplazado. El señor Walsh ejecutó un nuevo testamento y última voluntad hace 6 semanas. Hace 6 semanas. La línea de tiempo cayó como un golpe físico en la habitación. Se podía sentir el cambio en la presión del aire. Mi madre, Eleanor, fue la primera en encontrar su voz. Había perdido su suavidad sedosa, y ahora tenía un borde afilado y quebradizo, como hielo que se rompe. Eso es absolutamente imposible, declaró, su postura rígida. Papá no estaba en su sano juicio, casi al final. Estaba confundido. Sufría de demencia. Dijo la palabra como una carta ganadora, un jaque mate legal. El mes pasado, se agitó y pensó que yo era su propia madre, llamándome Maggie. Estaba tan confundido. Pobre. Cualquier documento firmado tan recientemente es claramente el resultado de manipulación o, como mínimo, de una grave incompetencia mental. Nunca se sostendrá en los tribunales. Era una mentira magistral, pronunciada con una expresión de dolor y cariño. Casi le creí, excepto que sabía que el nombre de mi abuela era Ellen. Demencia, me escuché decir, la palabra con sabor a ceniza en mi boca. Eso es gracioso, porque el mes pasado estaba en una videollamada conmigo, antes de que bloquearas mi número, enseñándome una nueva y compleja técnica de ensamblado, que acababa de leer en la revista Fine Woodworking. Incluso estaba dibujando diagramas para mostrármela. Resolvía el crucigrama del New York Times con bolígrafo, todas las mañanas. Me estaba ganando en ajedrez en línea hace 2 meses. Mi hermano Thomas se burló desde el otro lado de la mesa, su cara una máscara de arrogante desdén. ¿Cómo ibas a saber algo? No estabas allí. Oh, cierto. No podías estarlo por la orden de alejamiento. Nosotros éramos los que lo cuidábamos, le cambiábamos los pañales, lidiábamos con sus episodios. Otra mentira. El abuelo había sido fieramente independiente hasta el final. Los únicos pañales en esa casa pertenecían al hijo pequeño de Thomas. Una orden de alejamiento que obtuviste mintiéndole a un juez, le repliqué, mi voz subiendo con una ira que no podía suprimir. Una orden de alejamiento que él me dijo que estaba tratando de ayudarme a combatir. Basta, dijo el señor Benton, su voz tranquila, pero con una autoridad subyacente que cortó la discusión como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Abrió un elegante y oscuro maletín de cuero sobre la mesa, y de él sacó un grueso sobremanila sellado, y otro documento más delgado. La capacidad mental del señor Walsh no está, y no estará, en tela de juicio durante estos procedimientos. Era un hombre meticuloso. Anticipó esta misma línea de argumentación. Eleanor deslizó con gracia el documento más delgado por la mesa. Se detuvo directamente delante de mi padre. Esta es una copia de una evaluación psiquiátrica completa, realizada por el Dr. Alistair Finch, jefe de neurología del hospital universitario. El Dr. Finch es ampliamente considerado como el principal experto en su campo, en este estado. La evaluación se realizó el mismo día en que se firmó el Nuevo Testamento, en esta misma habitación. La conclusión, y la citaré textualmente, es que el señor Robert Walsh estaba en un estado mental excepcionalmente lúcido, poseía plena capacidad testamentaria y no estaba bajo ninguna coacción o influencia indebida. El color se escurrió del rostro de mi madre.
Mi padre miró el documento como si fuera una serpiente de cascabel enroscada. Esta era toda su estrategia legal, su principal línea de ataque, y el señor Benton la había demolido con calma, quirúrgicamente y por completo, antes de que pudieran siquiera empezar. Eleanor, siempre la manipuladora, rápidamente intentó cambiar de tema. Un papel de un médico que lo vio durante una hora no significa nada. Estuvimos con él todos los días. Vimos el declive. Estaba paranoico. Tenía delirios. Me dijo que las ardillas eran espías del gobierno. Probablemente pensó que Michael era otra persona. Un viejo amigo del ejército, quizás. Sabía exactamente quién era Michael, interrumpió el señor Benton, su voz aún suave, pero ahora con una inconfundible capa de impaciencia. De hecho, estaba tan profundamente preocupado de que sus últimas voluntades fueran impugnadas, tan absolutamente seguro de que intentarían desacreditarlas, fabricando historias sobre su senilidad, que tomó una medida extraordinaria adicional. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el espeso y aterrador silencio de la habitación. Luego, volvió a meter la mano en su maletín, y sacó una pequeña y delgada computadora portátil. Dejó una declaración en vídeo. Si su anuncio anterior fue un ataque quirúrgico, esto fue una bomba rompebúnkeres. Un audible suspiro colectivo recorrió a mi familia. Victoria, mi cuñada perpetuamente aburrida, dejó caer su teléfono sobre la mesa, con un fuerte estruendo. Un vídeo, balbuceó Richard, su cuidadosamente construida bravuconería finalmente agrietándose, y desmoronándose, para revelar al hombre en pánico que había debajo. ¿Qué demonios es esta tontería? No es una tontería, Richard, respondió el señor Benton, abriendo la laptop y girándola para que mirara hacia la mesa. Es su testimonio jurado y notariado, grabado en mi presencia, con una taquígrafa judicial certificada también presente como testigo. Quería hablarles a todos ustedes una última vez. Quería dejar sus intenciones perfecta, innegable e irrevocablemente claras. Quería evitar, añadió, sus ojos recorriendo sus rostros horrorizados y pálidos, cualquier posible confusión. Las grietas en su frente unido comenzaron a aparecer. Thomas lanzó una mirada oscura a su padre. Te dije que deberíamos haber conseguido nuestro propio médico, murmuró, lo suficientemente alto como para ser escuchado. Mi hermano Peter, que había estado callado hasta ahora, finalmente encontró su voz. Era temblorosa, teñida de un pánico creciente. No puedes hacer esto. Esto es un asunto familiar privado. Esto es una invasión de nuestra privacidad. Es cruel. Al contrario, dijo el señor Benton, con el dedo suspendido sobre el panel táctil de la computadora portátil. Su padre consideró esto como el acto supremo de transparencia familiar. Su último intento de sacar la verdad a la luz. Estaba jugando con ellos ahora. Tenía todo el poder y los dejaba retorcerse en los anzuelos de su propia creación. Durante décadas, ellos habían sido los que tenían el control, los que establecían las reglas, definían la realidad y manipulaban la verdad para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Ahora estaban atrapados en una sala de conferencias estéril, de color beige, a punto de ser juzgados por el mismo hombre al que creían haber silenciado y controlado con éxito. Mi madre hizo un último intento desesperado y patético para detener lo inevitable. Se puso de pie, irguiéndose a toda su altura, la imagen de una matriarca agraviada y afligida. Señor Benton, como matriarca de esta familia, debo insistir. Esto es indigno. Es macabro. Es una violación de su memoria. Sea lo que hay en ese vídeo, es claramente el divagar de un anciano enfermo y paranoico. Debemos manejar esto con decencia y respeto, no con esta grotesca exhibición teatral. El señor Benton la miró, y sus ojos amables ahora eran tan duros e implacables como las lascas de granito. Su hijo, Michael, tenía razón, Eleanor. Su esposo fue muchas cosas en sus últimos meses, decepcionado, desconsolado y profundamente entristecido. Pero no era un anciano enfermo. Era un padre y un abuelo que finalmente vio la verdad sin adornos. Y quiso asegurarse absolutamente de que ustedes también la vieran. Con eso, le dio a reproducir. La pantalla cobró vida. La cara que apareció en la pantalla era una que conocía mejor que la mía. Sin embargo, era diferente. Era mi abuelo, Robert Walsh, pero despojado de toda pretensión.
Estaba sentado en su sillón favorito en su estudio, el de cuero agrietado y el reconfortante olor a tabaco de pipa y papel viejo. La madera rica y oscura de sus estanterías, llenas de historia y literatura clásica, lo enmarcaba como un retrato. Parecía cansado, sí, y más delgado de lo que lo había visto por última vez. La piel tensa sobre sus orgullosos pómulos, pero sus ojos eran agudos e intensamente claros. Tenían un fuego cansado y resuelto, que parecía arder a través de la pantalla, directamente en el corazón de la habitación. Llevaba el grueso suéter de pescador trenzado que le había regalado en Navidad, 2 años antes. Ese que mi madre me había informado casualmente que había tirado, porque picaba demasiado y no era su estilo. Solo otra de las miles de pequeñas, inútiles mentiras que contaban para construir un muro entre nosotros. Su voz llenó la habitación, no débil ni temblorosa como habían afirmado, sino firme y constante, resonando con la tranquila autoridad que siempre había poseído. Era la voz de un hombre que había hecho las paces con la mortalidad, y tenía un último asunto crítico que atender. Hola a todos, comenzó, sus ojos parecían mirar directamente a través de la cámara, haciendo contacto individual con cada persona sentada en la mesa. Si están viendo esto, significa que me he ido. Imagino que todos están reunidos allí, con un aspecto adecuadamente triste. Espero que el catering esté a la altura de sus estándares, Eleanor. Mi madre se encogió, como si la hubiera abofeteado físicamente. Un golpe bajo perfectamente dirigido. No estoy grabando esto para dar una despedida llorosa, continuó, con una expresión sombría y decidida en la mandíbula. Ya me he despedido de las personas que realmente me importaban. Estoy grabando esto por la claridad, por la verdad, porque la verdad ha sido una moneda extranjera en esta familia, durante mucho, mucho tiempo. Se movió en su sillón, su mirada encontró la lente de la cámara y la mantuvo fija. Primero y lo más importante, quiero hablar con mi nieto, Michael. Se me cortó la respiración. Sentí como si cada molécula de aire hubiera sido succionada de la habitación. Todos los ojos en la mesa, pesados de pavor y resentimiento, se volvieron para fijarse en mí. Michael, hijo, dijo, y su voz se suavizó por un momento. Una ola de calidez pura e indiluta que me invadió y extinguió el frío nudo de miedo en mi estómago. Sé que te han mantenido alejado. Sé lo que han dicho de ti. Sé lo de la orden de alejamiento y la manada de mentiras viciosas que le dijeron a un juez para conseguirla. Quiero que sepas, y quiero que todos en esta habitación lo escuchen directamente de mi boca, fuiste el único que siempre me dijo la verdad. Fuiste el único que fue lo suficientemente valiente, como para arriesgar su odio, para hacer lo correcto. Y te castigaron por ello. Intentaron destrozarte por ello. Intentaron aislarte y hacerte creer que eras el loco. Hizo una pausa, bebiendo deliberadamente agua de un vaso que estaba sobre la mesa, junto a él. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el sonido de su trago y la respiración frenética y superficial de mi familia. Estaban atrapados, obligados a escuchar el testimonio de los muertos. Perdonen a un viejo por no haber actuado antes, dijo, con la voz entrecortada por un arrepentimiento genuino. Fui débil. Estaba negado. Es doloroso admitir que las personas que has criado, la familia que has construido, es capaz de una podredumbre tan profunda. Me abriste los ojos, hijo. Aquel último día de Acción de Gracias, fue mi última y dolorosa llamada de atención. Mi padre no pudo más. Soltó una risa ahogada y amarga. Está delirando. Esto es prueba de su senilidad. Michael le envenenó la mente contra su propia carne y sangre. Todo esto es una actuación, una farsa entrenada por él. Durante 6 meses, había estado en silencio. Había absorbido sus acusaciones, sus calumnias, su odio. Había dejado que me definieran como el villano de su historia. Pero al escuchar las palabras de mi abuelo, su validación desde la tumba, algo dentro de mí cambió. El miedo y la confusión que me habían estado revolviendo el estómago durante semanas comenzaron a desaparecer, dejando algo duro, claro y fuerte, resolución. Miré al otro lado de la mesa, no a la pantalla, sino directamente a mi padre. Él amaba la verdad, papá, dije, mi voz baja, pero con una firmeza inquebrantable, a través de la silenciosa habitación. Solo le dije la verdad. Quizás eso es lo que tú y todos los demás aquí no pudieron soportar.
Han estado viviendo en un mundo de mentiras por tanto tiempo que ni siquiera pueden reconocer la verdad cuando la tienen delante. Luego giré la cabeza y asentí hacia la laptop. Escuchemos el resto de su verdad. Por favor, continúe, señor Benton. El señor Benton me dio un pequeño, casi imperceptible, asentimiento de aprobación, un reconocimiento silencioso del cambio en el poder, antes de que su atención volviera a la pantalla. El rostro del abuelo volvió a estar sombrío. El breve momento de calidez, reemplazado por el fuego frío de la ira justa. Te llamaron celoso, Michael. Dijeron que no podías soportar ver su éxito. Así que, hablemos de ese éxito, ¿quieres? Sus ojos se entrecerraron, y casi parecía estar disfrutando, de una manera sombría. No solo escuché tus advertencias, Michael. Después de que me abrieras los ojos, empecé a buscar los hechos. Un viejo con tiempo libre, y dinero en el banco, puede averiguar muchísimas cosas. Contraté gente, profesionales. Un miedo nuevo, más frío y específico, comenzó a extenderse por los rostros de mi familia. Esto ya no era un discurso sentimental. Esto era una acusación. Richard, dijo el abuelo, bajando la voz, y mi padre se encogió como si su nombre fuera un latigazo. Hablemos de tu negocio. Hablemos de los Johnson, los Hamilton y la pobre señora Gable de la calle. Todos mis amigos, todas personas que confiaron en ti, hijo mío. Tengo copias de sus estados financieros, Richard, los de verdad. Sé exactamente cuánto invirtieron y cuánto perdieron, hasta el último centavo. Luego, dirigió su atención, su mirada digital tan aguda y penetrante como el bisturí de un cirujano. Eleanor, mi querida y piadosa nuera, la respetada tesorera del fondo de construcción de la primera iglesia metodista, tan devota, tan respetada en la comunidad. $30,000 es un número muy específico. También es la cantidad exacta del pago inicial en efectivo que hiciste por esa nueva SUV de lujo, 2 semanas después de que el dinero de la iglesia desapareciera. Las concesionarias de automóviles, resulta, mantienen excelentes registros de transacciones en efectivo grandes. El IRS es muy particular al respecto. Mi madre hizo un pequeño sonido de ahogo, su mano volando hacia su collar de perlas. Continuó, implacable, una fuerza de la naturaleza. Thomas, mi nieto de oro, siempre mucho más exitoso que su hermano mayor. Las deudas de juego son algo terrible, hijo. Es aún más terrible cuando las pagas, sacando 3 tarjetas de crédito diferentes de alto interés, a nombre de tu abuelo de 82 años. Las compañías de tarjetas de crédito llaman a eso robo de identidad, hijo. Tienen departamentos enteros dedicados a perseguirlo. Thomas parecía que iba a enfermarse físicamente. Su rostro era de un enfermizo tono verde, y sudaba profusamente. Y Peter, dijo el abuelo, su voz ahora llena de un cansancio profundo y abrumador. Siempre me pregunté sobre ese extraño y dulce olor químico en mi garaje. Pensé que era una cortadora de césped con fugas, o quizás unas viejas latas de pintura. Resulta que era tu pequeño centro de distribución. Puede que sea un anciano, Peter, pero todavía sé la diferencia entre el olor a fertilizante y el olor a fentanilo. La habitación ya no estaba en silencio. Se llenó con el sonido de jadeos agudos y de pánico, y respiraciones temblorosas. Mi familia, los orgullosos e intocables Walls, comenzaba a desmoronarse, justo allí, en esa sala de conferencias estéril y beige. Toda la base de sus vidas, una base construida sobre una montaña de secretos, crueldad y mentiras, comenzaba a desmoronarse. Y mi abuelo era quien sostenía el mazo. Mi abuelo, desde su sillón en la pantalla, no había terminado. Su imagen parecía crecer en estatura, su voz adquiriendo el peso de un juicio final. Era un hombre atando todos los cabos sueltos de una vida desordenada y dolorosa, asegurándose de que el libro de cuentas estuviera equilibrado antes de partir. Dirigió su atención al resto de la sala, el supuesto elenco de apoyo en el drama de mi familia. Victoria, dijo, su voz tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. Mi cuñada, que había estado tratando de encogerse en su cara blusa de seda, se quedó inmóvil, como si hubiera sido golpeada por una pistola de aturdimiento. Siempre estuviste muy preocupada por mi salud, mi cuidado, especialmente por el atractivo joven cuidador que contraté el año pasado. Estabas tan preocupada, de hecho, que se te vio visitando su apartamento durante tus pausas para almorzar varias veces a la semana.
Las cámaras de seguridad en el vestíbulo y el ascensor de su edificio son notablemente de alta definición. Encontré su falta de profesionalidad profundamente decepcionante. Tuve que despedirlo, por supuesto. La cara de Victoria se puso completamente, impactantemente, blanca. No jadeó ni lloró. Simplemente se quedó allí. Una muñeca de porcelana a la que le habían cortado los hilos. Mi hermano Thomas, su esposo, lentamente giró la cabeza para mirarla. La expresión de su rostro no era de dolor o traición. Era de puro, frío veneno. Su farsa de matrimonio se estaba desmoronando, justo al lado de las ruinas humeantes de las finanzas y la reputación de la familia. Y James y Patricia, dijo, su mirada barriendo a mi tío y tía, quienes estaban acurrucados en la esquina como ratones asustados. Sus conversaciones susurradas en mi cocina cuando pensaban que estaba dormido en el estudio. Sobre cómo mi casa alcanzaría un buen precio en el mercado. Sobre que asilo de ancianos tenía menos quejas y no agotaría demasiado la herencia. Soy viejo, pero mi oído está perfectamente bien, especialmente cuando creen que estoy durmiendo la siesta en mi sillón. Se quedaron mirando sus manos, sus rostros ardiendo con una combinación manchada y fea de vergüenza y exposición. Habían sido sorprendidos infraganti, tramando deshacerse de él como un mueble incómodo. Finalmente, miró a mi prima Melissa, la chismosa de la familia. Melissa, mi querida, sé que mis recetas de medicamentos para el corazón son caras, pero robárselas de mi botiquín durante tus visitas semanales y luego revenderlas a tus amigos, es un negocio secundario muy emprendedor, aunque delictivo. Deberías tener más cuidado, sin embargo. Tus huellas dactilares están por todas las botellas medio vacías, que mi investigador privado recogió de mi basura. Un error muy descuidado y muy procesable. Melissa soltó un fuerte y teatral sollozo y se hundió la cara entre las manos, sus hombros temblaban. El abuelo se recostó en su sillón en la pantalla, un largo, cansado y tembloroso suspiro escapó de sus labios. Era el suspiro de un hombre que había cargado un peso terrible durante demasiado tiempo. Michael fue el único, dijo, su voz ahora más baja, llena de una tristeza cruda y punzante. El único que me amó más que mi cuenta bancaria. El único que me vio como una persona, no como una alcancía o un peldaño hacia una casa más grande o un coche más elegante. Me traía libros y conversación, no planes de inversión y cuentos de pena. Dijo la verdad, y ustedes intentaron destruirlo por ello. Lo ostracizaron. Lo calumniaron. Me aislaron de la única persona en toda esta familia que aún tiene alma. Se inclinó hacia adelante por última vez, sus ojos fijos en la cámara con una intensidad que se sentía real, como si estuviera en la habitación con nosotros. Así que, cuando se trató de decidir mi legado, de quien debía llevar el nombre Walsh con honor, la elección fue muy simple. El vídeo terminó. La pantalla se volvió negra, sumiendo la sala en un silencio aturdido y resonante. El señor Benton dejó que ese silencio permaneciera en el aire durante 10 segundos completos, antes de hablar, su voz tranquila pero clara. Y eso, dijo, recogiendo el grueso sobremanila de la mesa, nos lleva al testamento mismo. Rompió el sello de cera con un crujido limpio y agudo, que hizo que todos saltaran. Desdobló el pesado documento que contenía. Se aclaró la garganta. Yo, Robert Walsh, en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro este como mi último testamento. Leyó el preámbulo legal inicial, su voz un zumbido tranquilo y constante, en la habitación cargada de electricidad. Mi familia estaba inmóvil, hipnotizada, esperando que cayera el hacha. Luego llegó a las distribuciones. A mi hijo, Richard Walsh, leyó, su voz completamente desprovista de emoción, le dejo toda la colección de sus propios folletos satinados de la compañía, que guardé de la papelera de su oficina. Que le sirvan bien como prueba en la investigación federal de sus prácticas comerciales, que me he tomado la libertad de denunciar anónimamente a la SEC. Richard hizo un sonido de asfixia, de arcada, como un hombre siendo estrangulado. Era el sonido de todo su mundo, su reputación, su libertad, terminando. A mi nuera, Eleanor Walsh, continuó sin interrupción, le dejo el plato de terciopelo vacío de su iglesia, que recuperé después de un servicio dominical. También le dejo una carta sellada, para ser entregada por mensajero esta tarde al pastor Williams, detallando la cronología precisa de los $30,000 desaparecidos del fondo de construcción, y su posterior compra de un automóvil nuevo.
La boca de Eleanor se abrió y se cerró en silencio, como un pez boqueando por aire en un dique seco. Su mundo cuidadosamente construido de estatus social y respetabilidad, acababa de ser aniquilado. A mi nieto, Thomas Walsh, le dejo una colección de folletos sobre la adicción al juego y una estancia totalmente pagada, no reembolsable, de un mes en el Centro de Recuperación Fallen Leaf, en Arizona. Sinceramente, espero que lo use. Las compañías de tarjetas de crédito a las que defraudó ya han sido notificadas por mi oficina. A mi nieto, Peter Walsh, le dejo todas las herramientas de mi garaje, ya que parece que pasó mucho tiempo productivo allí. También le dejo la tarjeta de presentación, y un anticipo de $5,000, para un muy buen abogado de defensa criminal. Ciertamente lo necesitará. Siguió la lista. Cada legado un misil perfectamente elaborado de justicia pura y sin adulterar. A Victoria, una copia digital de alta resolución de las imágenes de seguridad del edificio de apartamentos de su amante. A James y Patricia, las grabaciones de audio completas, sin editar, de sus conversaciones en su cocina. A Melissa, la evidencia de su robo de recetas, lista para ser entregada a la policía. Entonces el señor Benton hizo una pausa. Tomó un sorbo de agua. Me miró directamente, y por primera vez, un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Y finalmente, dijo, su voz calentándose con genuino placer, a mi amado nieto, Michael Walsh, el único que tuvo la decencia de ser honesto, y la valentía de ser amable, le dejo todo lo demás. La habitación contuvo la respiración. Todo lo demás, exigió Peter, su voz un áspero y ronco susurro. ¿Qué demonios es, todo lo demás? El señor Benton consultó una hoja de resumen, adjunta al testamento. Todo lo demás, aclaró, incluye la residencia principal en Cedar Street y todo su contenido, todas las cuentas financieras, todas las carteras de acciones, todas las cuentas de inversión, la totalidad del fideicomiso familiar Walsh, mi colección de coches clásicos y el contenido de 4 cajas de seguridad separadas en el First National Bank. El testamento también nombra a Michael como el único beneficiario de todas mis pólizas de seguro de vida y cuentas de jubilación. ¿Cuánto?, gruñó Richard, su cara de un tono púrpura manchado y aterrador. Parecía que iba a sufrir un derrame cerebral. Solo díganos el maldito número, Benton. El señor Benton miró su papel, luego hacia arriba, mirando por encima de sus gafas de montura de alambre directamente a mi padre. El valor neto aproximado de la herencia, al cierre del mercado de ayer, es de $5,8 millones. La presa de la civilidad no solo se rompió. Explotó en 1.000.000 de pedazos. Fue puro caos primario. Richard se abalanzó sobre la mesa hacia mí, un rugido gutural brotando de su garganta, su rostro una máscara de rabia homicida. El señor Benton, sorprendentemente rápido y firme para un hombre de su edad, se movió para interceptarlo, colocando una mano firme sobre su pecho. Los vasos de agua se volcaron, enviando hielo y agua en cascada por la madera pulida. Thomas, en un ataque de furia impotente, arrojó su teléfono contra la pared, donde se hizo añicos en una telaraña de cristal y plástico. Eleanor estaba ahora abierta e histéricamente sollozando, no de dolor, sino con la agonía cruda y fea de una pérdida financiera catastrófica. Impugnaremos esto, gritó Richard, su voz luchando contra el agarre del señor Benton. Influencia indebida, abuso de ancianos. No era competente. Arrastraremos esto por los tribunales durante años. El señor Benton permaneció perfectamente, inquietantemente calmado. Les aconsejaría encarecidamente que no lo hicieran, dijo, su voz cortando el estruendo. Hizo un gesto con su mano libre hacia el maletín de cuero cerrado con llave que había estado sobre la mesa, olvidado en el caos hasta ahora. Su padre, como ya he mencionado, era un hombre meticuloso. Anticipó esta misma reacción. A esto lo llamó su póliza de seguro. Golpeó la parte superior del maletín con el dedo índice. Dentro de este maletín está cada pieza de evidencia que mi investigador privado reunió durante los últimos 6 meses. Cada estado financiero condenatorio, cada fotografía de vigilancia, cada grabación de audio sin editar, cada declaración jurada de las personas a las que han perjudicado. Todo está aquí, catalogado y con referencias cruzadas. Las instrucciones de su padre en el testamento son cristalinas y legalmente vinculantes.
en el momento en que cualquiera de ustedes presente un desafío legal, una moción para impugnar, o cualquier otra forma de litigio contra este testamento, este maletín y todo su contenido se duplicarán y se entregarán por mensajería a la oficina del fiscal de distrito, la SEC, el IRS y la Junta Médica Estatal. No solo al FBI, Richard, añadió, su voz escalofriantemente precisa, al fiscal local, el que se postula para la reelección el próximo año, y le encantaría un caso de alto perfil, infalible, sobre una prominente familia local que se aprovecha de los ancianos, y de los suyos propios. Jaque mate. La habitación volvió a quedar en silencio. Esta vez era un silencio diferente. No era el silencio del asombro o la expectación. Era el silencio pesado y asfixiante de la derrota total y absoluta. El silencio de una trampa que se cierra con una finalidad brutal. Estaban atrapados, no solo desheredados, sino expuestos, vulnerables y completamente arruinados. Sus secretos, rehenes del mismo testamento que tan desesperadamente querían combatir. Su propia codicia había sido el cebo, y su propio padre había activado la trampa desde la tumba. Miraron el maletín como si fuera una bomba viva. El cuero pulido de color marrón oscuro parecía brillar con una luz malévola. Era la manifestación física de todos sus secretos. Una caja de Pandora de sus crímenes, sentada allí mismo, en la mesa, entre nosotros. El aire estaba denso, con el olor de su miedo. Mi propia voz se sintió extraña en mi garganta, cuando finalmente la usé, áspera y cruda. No lo quiero, dije. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. Así no. No con amenazas. Todas las cabezas en la mesa se giraron hacia mí. Sus expresiones, hacía unos momentos llenas de rabia derrotada, cambiaron instantáneamente a una nueva y grotesca máscara de cálculo desesperado. En sus mentes, yo me había convertido en su única salida, su última esperanza. No te atrevas, siseó mi padre, su voz un susurro venenoso y tembloroso. Se había desplomado en su silla, un hombre destrozado. No te atrevas a hacerte el santo ahora, después de lo que has hecho. Este fue tu plan todo el tiempo. Manipulaste a un anciano enfermo, lo pusiste en contra de su propia sangre. Le dije la verdad, dije simplemente, las palabras sintiéndose más sólidas y reales que cualquier otra cosa en la habitación, algo que ninguno de ustedes ha hecho en años. Yo no tenía un plan. Solo tenía la verdad. El señor Benton, al ver el giro de la conversación, deslizó con gracia un delgado sobrepersonal hacia mí por la mesa. Era de papel pesado, de color crema, con mi nombre, Michael, escrito en el anverso, con la caligrafía familiar y elegante de mi abuelo. Su abuelo anticipó que podría sentirse en conflicto. Michael, dijo suavemente el abogado. Le dejó una carta solo para sus ojos. Mis manos temblaban al tomarla. El papel se sentía cálido, como si aún contuviera algo de su fuerza vital. Rompí el sello, desdoblé la única página y comencé a leer. Mi queridísimo Michael, si estás leyendo esto, significa que los buitres finalmente han sido puestos en su lugar. Conozco tu corazón, hijo, es la parte más amable y fuerte de toda esta familia. Y de alguna manera, lo conseguiste todo. Sé que estás sentado ahí ahora mismo, sintiéndote culpable. Probablemente estés pensando en ser justo, en darles otra oportunidad para que te decepcionen. Por eso te amo. Pero escucha a un viejo que ha tenido mucho tiempo para pensar. Ellos han tenido sus oportunidades. Cada festividad, cada cumpleaños, cada cena de domingo fue otra oportunidad para que fueran mejores, para que fueran honestos, para que fueran amables. En cambio, eligieron empeorar. Eligieron la codicia sobre la gracia, la crueldad sobre la compasión. Y cuando finalmente defendiste lo que era correcto, no solo no estuvieron de acuerdo contigo. Intentaron destruirte. Intentaron pintarte como un monstruo para proteger su propia monstruosidad. Nunca olvides que este dinero no es un acto de venganza. Quiero que lo entiendas profundamente en tus huesos. Es protección. Es libertad. Es una herramienta. Es mi forma de darte las gracias. Gracias por visitarme porque me amabas, no a mi cuenta bancaria. Gracias por traerme libros y conversación, en lugar de planes de inversión y cuentos de pena. Gracias por tener el coraje de ser el hombre que siempre esperé que mi propio hijo fuera. Lo más importante que te doy no es el dinero, hijo, es un borrón y cuenta nueva.
Una oportunidad para vivir tu vida, una buena vida, una vida plena, una vida honesta, libre de su veneno. Tu única obligación es ser feliz. Pero tengo una petición, un último deseo. Si complaces a un viejo, no dejes que su maldad sea la última palabra en la historia de la familia Walsh. Usa estos recursos para convertirte en la conciencia de esta familia que tu padre debería haber sido. Usa lo que te he dejado para corregir sus muchos errores. Comienza ese centro de apoyo a veteranos del que siempre hablabas de construir. Ayuda a las personas a las que han herido. Construye algo bueno, fuerte y duradero de los escombros que dejaron atrás. Todo mi amor, abuelo. P de la casa tiene un nuevo sistema de seguridad y las cerraduras han sido cambiadas. Ellos no tienen el código. Las lágrimas empañaban las palabras. Me conocía tan bien. Sabía que la culpa sería lo primero que sentiría. Doblé cuidadosamente la carta, mi visión se aclaró, mi determinación se endureció como el acero. Los miré. Me miraban como una manada de perros hambrientos que observan a un hombre con un bistec. Mi madre, Eleanor, fue la primera en moverse. Se deslizó a mi lado de la mesa. Su rostro se transformó. La rabia y el asombro habían desaparecido, reemplazados por una sonrisa cálida y amorosa que era absolutamente aterradora, porque no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Me puso una mano en el brazo. Se sintió como hielo. Michael, querido, arrulló, su voz goteando una dulzura más venenosa que cualquier ácido. Somos familia, y la familia comete errores. Estábamos tan preocupados por papá. No estábamos pensando con claridad. Todo esto ha sido un terrible malentendido. ¿Seguro? Podemos arreglar algo. Podemos dejar toda esta fealdad atrás y volver a ser una familia. La mujer que había mentido para alejarme de mi abuelo moribundo, la mujer que me había prohibido su funeral, la mujer que había intentado que me declararan legalmente una amenaza, ahora me llamaba querido. La pura, asombrosa hipocresía de todo era tan desconcertante que casi me hizo reír. Miré su mano perfectamente cuidada en mi brazo, luego volví a mirarla a la cara. «¿Familia?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Tomé la carta que mi abuelo escribió, la que me pedía que fuera la conciencia de la familia, y tomé una decisión. Él los había puesto a prueba y los había encontrado deficientes. Ahora yo les daría una última prueba, una última oportunidad para demostrarle que se equivocaba. De acuerdo, dije, y un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Mi padre se enderezó. Una mirada de suficiencia y triunfo ya comenzaba a asomar en su rostro. Creía que había ganado. Les daré una oportunidad, dije, mi voz cobrando fuerza mientras me ponía de pie, dominando la habitación por primera vez en mi vida. Consideraré ayudarlos a todos. Miré directamente a mi padre. Con una condición, tú y yo iremos a la casa de la señora Johnson ahora mismo. Te arrodillarás en su porche delantero y te disculparás por robarle los ahorros de toda la vida de su esposo y su futuro. Confesarás públicamente todo lo que hiciste. Luego, volví mi mirada acerada hacia mi madre. Y tú, mamá, irás al pastor Williams. Te pondrás de pie, frente a toda la congregación de la iglesia este domingo, y les dirás exactamente a dónde fue el dinero del centro juvenil. Les rogarás su perdón. Miré al resto de ellos, mi supuesta familia. Todos ustedes se enfrentarán a las personas a las que han dañado. Admitirán lo que han hecho, no con abogados, no con excusas, con la verdad, y encontrarán la manera de comenzar a hacer restitución ustedes mismos, no con mi dinero, con lo que les queda de su propia dignidad. Hagan eso, dije, mi voz resonando con una finalidad absoluta que me sorprendió incluso a mí. Hagan todo eso, y luego hablaremos de lo que viene. La habitación estaba en silencio total. Se habría podido oír la caída de un alfiler. Mi madre retiró su mano de mi brazo como si se hubiera quemado. La cara de mi padre se contorsionó, no con remordimiento, sino con una indignación pura y sin adulterar. «Eres un bastardo arrogante y santurrón», gruñó. «¿Quién demonios te crees que eres?» «Eso pensé», dije suavemente. Tenía mi respuesta. Mi abuelo tenía razón. No habían cambiado. Nunca lo harían. Sus almas ya se habían ido. Les di la espalda a sus rostros llenos de odio y miré al señor Benton, quien me observaba con una expresión de profunda aprobación.
Tengo mi respuesta, señor Benton. ¿Dónde firmo? Me deslizó los papeles. Una pequeña y triste sonrisa en su rostro. Cuando tomé el pesado y caro bolígrafo, comenzó el éxodo final. Salieron de la habitación, no deprisa, sino como un ejército derrotado y destrozado, murmurando amenazas y maldiciones en voz baja. Esto no había terminado. Encontrarían la manera. Me harían la vida imposible. El último en irse fue mi padre. Se detuvo en la puerta y me miró. Sus ojos llenos de un odio tan puro y profundo que era aterrador. Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida, dijo. No, le respondí, sin levantar la vista del papel mientras firmaba mi nombre con una mano firme y segura. Me arrepentiré de no haberlo hecho antes. Se fue, y la pesada puerta de roble se cerró detrás de él, dejándonos a mí y al señor Benton solos en la bendita, pacífica y maravillosamente tranquila habitación. Una semana después, ya no conducía mi oxidada camioneta Toyota. Estaba sentado en el asiento del pasajero del cómodo y silencioso sedán del señor Benton. No íbamos a un restaurante elegante, para celebrar mi recién descubierta riqueza. Íbamos por una tranquila calle suburbana, de camino a una reunión con un hombre llamado David Chen, un contador forense y asesor financiero que se especializaba en establecer y administrar fideicomisos de caridad. El mundo había dado un vuelco, pero mis prioridades, gracias a la última carta de mi abuelo, estaban cristalinas. La semana transcurrida había sido un borrón surrealista de papeleo legal, necesidades logísticas y un latigazo emocional. Transferencia de títulos, consolidación de docenas de cuentas, cambio de cada cerradura de la casa en Cedar Street. Esa casa, la casa de mi abuelo, era ahora oficialmente mía. La había recorrido una vez, al día siguiente de la lectura del testamento. El aire dentro seguía inmóvil y olía a él, libros viejos, tabaco de pipa y menta. Pasé la mano por su sillón de cuero favorito. Me paré en su taller en el sótano. Miré las fotos en la repisa de la chimenea. Todo estaba allí. Un museo de una vida bien vivida. Pero se sentía demasiado grande, demasiado tranquilo, demasiado sagrado. Se sentía como suyo, no mío. No estaba listo para llenar un espacio tan grande. La cerré con cuidado y volví a mi pequeño y sencillo apartamento, encima de mi taller. Mi teléfono había sido una fuente constante de zumbidos y timbres. Una implacable avalancha de mensajes de voz y textos de mi familia. Un ciclo rotatorio de amenazas de mi padre. Historias de sollozos de mi madre. Demandas enojadas de tomas y súplicas patéticas, con faltas de ortografía, por dinero en efectivo de Peter. Escuché los primeros. Mi estómago se revolvía con una mezcla familiar de ira y lástima. Luego comencé a eliminarlos sin escucharlos. Sus palabras eran solo ruido ahora. Ya no tenían poder sobre mí. ¿Está absolutamente seguro de esto, Michael?, preguntó el señor Benton, su voz sacándome de mis pensamientos. Él manejaba el coche suavemente, a través del tráfico. No tiene que hacer nada de esto tan rápido. El dinero no se va a ir a ninguna parte. Podría tomarse un tiempo para usted. Unas vacaciones. Dios sabe que se las ha ganado. Estoy seguro, dije, mirando por la ventana el mundo que pasaba. Este fue su último deseo. Es la única parte de todo este lío que se siente bien. Que tiene sentido ahora mismo. El dinero, se siente más como un peso que como un regalo. Hacer esto lo hace sentir como una herramienta. Pasamos 3 horas completas en la tranquila y minimalista oficina de David Chen. Era un hombre agudo y sensato, de unos 50 años, con ojos amables y una mente como una trampa de acero. No me felicitó ni me trató como a un ganador de la lotería. Me trató como a un cliente con un objetivo serio. Escuchó atentamente, tomando notas, mientras le explicaba mi objetivo, extrayendo frases directamente de la carta de mi abuelo. No quería simplemente girar unos cheques y sentirme bien conmigo mismo. Quería construir algo duradero, algo con reglas y una misión clara. Sentamos las bases para el fideicomiso de integridad Robert Walsh. Su primera misión oficial, no negociable, era simple: usar los registros detallados que el investigador de mi abuelo había compilado para identificar y resarcir a cada una de las víctimas de los esquemas financieros de mi padre. Les devolveríamos hasta el último centavo que perdieron, más los intereses calculados por los años que habían sufrido.
Su segunda misión era proporcionar el capital inicial para la creación de un centro comunitario y de apoyo local para veteranos y sus familias, un proyecto del que mi abuelo y yo habíamos hablado durante años, después de que uno de sus viejos amigos del ejército pasara por momentos difíciles. Mientras firmaba el papeleo inicial, transfiriendo una suma significativa de 7 cifras de mi herencia al fideicomiso recién formado, no sentí ni una pizca de pérdida. Sentí un profundo sentido de propósito. El número en mi cuenta bancaria personal acababa de bajar significativamente, pero el pesado peso sobre mis hombros se sintió inmensurablemente más ligero. Este no era mi dinero para gastar en coches y vacaciones. Era una responsabilidad. Era una oportunidad para empezar de cero. Cuando llegué a casa esa noche, exhausto, pero con la mente clara, había un paquete esperándome en el gastado felpudo, frente a mi puerta. Era una sencilla caja de cartón, del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en papel marrón, sin dirección de remitente, solo mi nombre y dirección escritos en una cursiva familiar, elegante y ligeramente temblorosa. Supe al instante que era de mi tía abuela Marta. La metí dentro, me senté en mi pequeña mesa de cocina y corté cuidadosamente la cinta. No había ninguna carta dentro, solo objetos, una colección curada de recuerdos, objetos conmemorativos. Había una fotografía descolorida de un abuelo mucho más joven, su cara radiante de alegría, sosteniéndome, un niño pequeño con un diente desdentado, sobre sus anchos hombros, en una ruidosa feria del condado. Mi primer anzuelo de pesca, una cosita oxidada con un trozo de pluma aún pegado, una copia de bolsillo, con las esquinas dobladas, de matar a un ruiseñor, el que me había dado cuando tenía 15 años. Lo abrí y vi un único pasaje subrayado con su distintiva tinta azul. Quería que vieras lo que es el verdadero coraje. En lugar de pensar que el coraje es un hombre con un arma en la mano, es cuando sabes que estás vencido antes de empezar, pero aún así empiezas, y lo llevas hasta el final, pase lo que pase. En el fondo de la caja, entre papel de seda, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Era de mi abuelo, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Lo abrí con manos temblorosas. No era un diario, solo entradas dispersas a lo largo de los años, sus pensamientos sobre libros que había leído, notas sobre su jardín, reflexiones sobre el mundo cambiante. Entonces encontré una entrada fechada el día después de aquel horrible día de Acción de Gracias, 25 de noviembre, Michael hizo algo valiente esta noche. Algo tonto, imprudente, hermoso, valiente. Sostuvo un espejo a esta familia, y ellos intentaron destrozarlo, en lugar de mirar sus propios reflejos. Vi sus caras, la culpa, la negación, la pura, sin adulterar, codicia que los ha consumido. Durante años, he puesto excusas por Richard, por Eleanor. Me dije que simplemente eran débiles, o ambiciosos, o defectuosos. Como todas las personas, me equivoqué. Están corrompidos. La podredumbre ha llegado hasta el hueso. Y mi muchacho Michael, le harán pagar por su honestidad. Se quedó solo esta noche contra todos ellos. Me senté a la cabecera de mi propia mesa y lo vi quedarse solo. Y la vergüenza de mi propio silencio es una enfermedad física en mi vientre. Ese silencio termina ahora. Llamo a Benton a primera hora de la mañana. Es hora de dejar de poner excusas. Es hora de proteger a mi nieto. Es hora de elegir mi legado. Y mi legado no es esta familia rota y codiciosa. Es él. Siempre ha sido él. Cerré el diario, apretándolo fuertemente contra mi pecho. Todo ese tiempo, pensé que estaba decepcionado de mí. Todo ese tiempo, pensé que lo había perdido, que había muerto creyendo sus mentiras. Él nunca había flaqueado. Había estado de mi lado todo el tiempo, luchando por mí en secreto, preparando las piezas para una batalla que ni siquiera sabía que se avecinaba. La orden de alejamiento no fue una señal de su rechazo. Fue la última y condenatoria pieza de evidencia que necesitaba para probar la crueldad sin límites de mi familia al mundo. Esa noche, sentado solo en mi tranquilo apartamento, por primera vez en toda mi vida adulta, no me sentí como un huérfano. Me sentí como un hijo. Unos días después, tía Marta llamó. Su voz era frágil por teléfono, delgada como el papel. ¿Recibiste la caja, Michael?, preguntó sin preámbulos. Sí, dije, mi propia voz entrecortada por la emoción. Gracias, tía Marta. Más de lo que sabes. Lo siento mucho, Michael, susurró, y pude oír las lágrimas en su voz.
Debería haber hablado esa noche. Vi la expresión en el rostro de tu abuelo. Sabía que tenías razón. Fui una cobarde. Hiciste lo que pudiste, le dije, y lo decía en serio. Estuviste allí, y me enviaste esta caja. Eso no es cobardía. Eso es amabilidad. Tu abuelo, dijo, su voz un poco más fuerte ahora. Estaba tan orgulloso de ti. Incluso cuando ustedes dos no estaban de acuerdo sobre tu carrera, sobre que no entrases en el negocio familiar. Siempre decía, ese chico, tiene un norte verdadero. Su brújula funciona. El resto, sus brújulas están rotas y simplemente giran y giran. Él sabía. Siempre supo quién eras. Hablamos un rato más. Me habló, con vacilación, sobre la familia. Estaban en completo desorden. Implotando. Richard y Eleanor no se hablaban. Thomas, al parecer, se había mudado, dejando a Victoria en medio de los escombros de su matrimonio. Todos se señalaban con el dedo, culpándose unos a otros, consumidos por su propia toxicidad. Sentí un breve y fugaz destello de algo, pero no era satisfacción ni regocijo. Era simplemente una lástima tranquila, profunda y cansada. Habían perseguido todo lo que creían importante, dinero, estatus, apariencias, y al final, no tenían absolutamente nada. Yo había perdido lo que pensaba que era mi familia. Pero empezaba a darme cuenta de que estaba ganando algo mucho más valioso. Una conexión con la verdad, una oportunidad de construir un legado de honor, y una nueva comunidad emergente de personas que, como yo, valoraban la integridad por encima de la herencia. La semana siguiente, conduje hasta una parte de la ciudad que no conocía muy bien. Era un barrio de casas pequeñas, ordenadas, de posguerra, del tipo que se construyeron para los soldados que regresaban y sus jóvenes familias. Eran los hogares de personas que trabajaban duro, pagaban sus cuentas y se mantenían a sí mismas. Estacioné mi vieja camioneta Toyota, que de repente se sentía como una amiga vieja y cómoda, frente a una de las casas más pequeñas de la cuadra. Tenía un jardín perfectamente cuidado al frente, lleno de crisantemos tardíos y desafiantes, en tonos amarillos y bronce. Caminé por el corto sendero de cemento y llamé a la puerta. Después de un momento, la abrió una mujer de unos 70 años, con ojos amables y cansados, y los huesos frágiles, parecidos a los de un pájaro, de alguien que había conocido la adversidad. Señora Johnson. Michael, dijo, su voz llena de una suave sorpresa. ¿Qué demonios haces aquí, querido? Hola, señora Johnson, dije, ofreciendo una sonrisa pequeña y vacilante. Espero no molestarla. ¿Puedo entrar un minuto? Tengo algo para usted. Me invitó a pasar a su sala de estar. Era pequeña pero impecable, llena del reconfortante olor a pulimento de limón y fotografías antiguas. Las fotos de sus hijos y nietos sonreían desde cada superficie. En la repisa de la chimenea, ocupaba un lugar destacado una foto enmarcada de ella y su difunto esposo el día de su boda, jóvenes y radiantes. Junto a ella había otra foto, una que me apretaba el estómago, ella y el señor Johnson de pie junto a mi padre, todos sonriendo para la cámara. La foto era de antes de la inversión. Nos sentamos en su sofá de estampado floral, y no perdí el tiempo en charlas triviales. Saqué un sobre largo y formal del bolsillo interior de mi chaqueta y se lo entregué. Estoy aquí por mi padre, Richard, dije, mi voz firme. Y por mi abuelo, Robert. Señora Johnson, mi abuelo sabía lo que mi padre les hizo a usted y al señor Johnson. Estaba desconsolado y avergonzado por ello. Y en sus últimos días, hizo que su deseo más importante fuera intentar arreglar las cosas. Ella miró el sobre de aspecto oficial. Luego me miró a mí, sus ojos nublados por una suave confusión. No entiendo, Michael. Solo ábrelo, la animé suavemente. Con manos que temblaban ligeramente, deslizó un dedo por la solapa y sacó el cheque de dentro. Lo miró fijamente, sus ojos se abrieron. Miró el número escrito en la línea de pago, luego me miró a mí con incredulidad, luego volvió a mirar el cheque, como si no pudiera confiar en su propia vista. Era un cheque de caja, girado por el recién formado Fideicomiso de Integridad Robert Walsh. Era por el monto total que habían perdido, debido al esquema de mi padre, más un generoso cálculo de intereses, capitalizados a lo largo de los años. Era suficiente para pagar la hipoteca inversa,
que había sido un peso aplastante sobre sus hombros. Era suficiente para que viviera con dignidad y sin miedo el resto de sus días. Comenzó a llorar, no ruidosamente, sino con lágrimas silenciosas y pesadas, que surcaban las profundas líneas de sus mejillas. No puedo aceptar esto, susurró, intentando devolvérmelo. Por favor, dije, mi propia voz entrecortada por la emoción, mientras le empujaba suavemente la mano hacia atrás. Tienes que hacerlo. Esto no es de mí. Es de mi abuelo. Esto es lo que él quería. Este es su verdadero legado. Finalmente me miró, una verdadera sonrisa acuosa asomando entre las lágrimas. Le transformó el rostro, haciéndola parecer años más joven. Tu abuelo era un buen hombre, dijo. Un hombre verdaderamente bueno, y tú también lo eres, Michael. Tienes sus ojos. Nos quedamos sentados un rato más. Y ella me contó historias sobre mi abuelo. Cosas pequeñas y divertidas que nunca había sabido. Salí de su casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en toda mi vida. El dinero, la casa, el drama familiar. Todo se desvaneció en el fondo. Esto era real. Esto importaba. Esto era un mal corregido. Mientras me alejaba, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un segundo, mi estómago se apretó, mi viejo reflejo se activó, asumiendo que era uno de ellos, comenzando una nueva ronda de acoso. Casi lo borro sin mirar, pero algo me hizo abrirlo en su lugar. Soy Sarah Johnson. Mi mamá acaba de llamarme. Me dijo lo que hiciste. No sé qué decir. Mi padre, él simplemente, gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias. Detuve la camioneta a un lado de la carretera, el sol de la tarde calentándome la cara a través del parabrisas. Pensé en las palabras de mi abuelo del vídeo. Me había llamado el único en la familia con alma. Pensé que solo estaba siendo amable, solo tratando de hacerme sentir mejor. Pero quizás, solo quizás, tenía razón. No había perdido una familia. Había sido liberado de un grupo de parientes tóxicos. Y al hacerlo, estaba encontrando una nueva familia, una nueva comunidad, construida no sobre lazos de sangre, sino sobre la decencia compartida, sobre corregir errores, y sobre el legado tranquilo y perdurable de un hombre bueno y honorable. El camino por delante era todavía nuevo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba conduciendo en la dirección correcta. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Ha sido un viaje loco, y compartirlo ayuda. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que defender lo que era correcto, incluso si significaba quedarte solo? Me interesaría saberlo. Por favor, comparte tu historia en los comentarios, y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.